¿Es la mente un programa informático? No, los programas se limitan a manipular símbolos. La mente humana, en cambio, les atribuye significado. John R. Searle. ¿Puede pensar una máquina? ¿Puede una máquina tener pensamientos conscientes en el mismo y preciso sentido en que tenemos usted y yo? Si entendemos por máquina un sistema material capaz de desempeñar ciertas funciones, ¿y qué otra cosa podría sino significar? Resulta que los humanos somos máquinas de una clase biológica especial y como los humanos piensan, es evidentemente cierto que hay máquinas capaces de pensar. Y quién sabe si será posible producir máquinas pensantes que se valgan de materiales totalmente distintos. Máquinas que utilicen, es un decir, microcircuitos de silicio o válvulas termoiónicas. Tal vez se demuestre que ello es imposible, pero ciertamente eso es, hoy por hoy, cosa que no sabemos. Sin embargo, en los últimos decenios, la cuestión de si las máquinas podrían pensar ha recibido una interpretación enteramente distinta. La cuestión planteada en su lugar es, ¿podría una máquina pensar justamente en virtud de que se ejecuta un programa informático? ¿Es el programa en sí mismo constitutivo de pensamiento? Se trata de una cuestión completamente diferente porque no se ocupa de las propiedades físicas, causales, de sistemas materiales actuales o potenciales, sino que atañe, por el contrario, a las propiedades abstractas, computacionales de programas informáticos formales que podrían realizar en cualquier clase de sustancia sin otra condición que la de que ésta sea capaz de ejecutar el programa. No son pocos los investigadores en inteligencia artificial convencidos de que esta segunda pregunta tiene respuesta afirmativa. Esto es, creen que al diseñar los programas adecuados y dotándolos de los oportunos ingresos y salidas, están literalmente creando mentes. Creen además disponer de mentes. Creen además disponer de un criterio científico para determinar si han triunfado o fracasado en tal empresa. A saber, el test de Turing, ideado por Alan M. Turing, padre fundador de la inteligencia artificial. El test de Turing, en la forma en que actualmente se comprende, consiste sencillamente en esto. Si un ordenador puede actuar de modo tal que un experto sea incapaz de distinguir la actuación del ordenador de la de un humano provisto de cierta facultad cognitiva, la capacidad de sumar o de comprender el idioma chino, pongamos por caso, entonces el ordenador posee también esa facultad. El objetivo consiste, pues, en diseñar programas que simulen de tal forma la cognición humana que logren superar la prueba de Turing. Más aún, tal programa no sería un mero modelo de la mente, sería una mente en sentido literal, en el mismo sentido en que una mente humana lo es. No es en modo alguno cierto que todos los investigadores en la inteligencia artificial acepten tan extremada opinión. Un punto de vista más cauteloso considera que los modelos informáticos resultan útiles para estudiar la mente, de igual manera que lo son para el estudio de la meteorología, la economía o los mecanismos de la biología molecular. Para distinguir ambos puntos de vista calificaré al primero de inteligencia artificial en sentido fuerte y a fuerte, y para el segundo de inteligencia artificial en sentido débil y a débil. Es importante ver hasta qué punto resulta usada la concepción fuerte. La idea fuerte proclama que el pensamiento consiste en la mera manipulación de símbolos formales y es exactamente lo que hace el ordenador, manipular símbolos formales. Una tesis que acostumbra a resumirse afirmando que la mente es el cerebro como el programa al ordenador. La idea fuerte es una tesis insólita en las teorías de la mente.
en dos aspectos cuando menos. Puede ser formulada claramente y admite una refutación sencilla y decisiva. La refutación es tal que cualquier persona puede juzgarla por sí misma. Reza como sigue. Tomemos un idioma en que no comprendemos. En mi caso, tal idioma puede ser el chino. Por lo que a mí se refiere, un escritor en chino me parece una serie de garabatos ininteligibles. Supongamos ahora que me instalan en una habitación que contiene cestas repletas de símbolos chinos. Supongamos también que me proporcionan un libro de instrucciones en español con reglas que estipulan cómo ha de emparejarse unos símbolos chinos con otros. Las reglas permiten reconocer los símbolos puramente por su forma y no requieren que yo comprenda ninguno de ellos. Las reglas podrían estipular cosas como: tome un signo garabateado de la cesta número 1 y colóquelo al lado de un signo garabateado tomado en la cesta número 2. Imaginemos que personas situadas fuera de la habitación y que, si comprenden el chino, me ven entregando pequeños grupos de símbolos y que en respuesta yo manipulo los símbolos de acuerdo con las reglas del libro y les entrego pequeños grupos de símbolos. Ahora, el libro de mis instrucciones es el programa informático. Las personas que lo escribieron son los programadores y yo soy el ordenador. Los cestos llenos de símbolos constituyen la base de datos. Los pequeños grupos son entregados son preguntas, y los grupos que yo entrego las respuestas. Supongamos ahora que el libro de instrucciones está escrito de modo tal que mis respuestas a las preguntas resulten indistinguibles de las de un chino nativo. Por ejemplo, la gente del exterior podría entregarme ciertos símbolos desconocidos por mí que significan cuál es su color favorito y que tras consultar las instrucciones del libro yo devuelvo símbolos también desconocidos por mí que significan mi favorito es el azul, pero también me gusta mucho el verde. Estoy superando el test de Turing en lo que comprende el chino concierne y al mismo tiempo ignoro totalmente el chino y el sistema que estoy describiendo. No hay forma de que yo llegue a comprender chino, pues no hay forma de que yo pueda aprender los significados de ninguno de los símbolos. Estoy manipulando símbolos, lo mismo que un ordenador, pero sin adscribir significado a los símbolos. El propósito de este experimento mental es el siguiente. Si yo no comprendo el chino, basándome solamente en el funcionamiento de un programa informático para comprender el chino, tampoco lo comprende entonces con ese mismo fundamento sin ningún otro ordenador digital. Los ordenadores digitales se limitan a manipular símbolos de acuerdo con las reglas del programa. Lo dicho por el chino vale igual para otras formas de cognición. La mera manipulación de símbolos no basta, por sí misma, para garantizar cognición, percepción, comprensión, pensamiento, y así sucesivamente. Y dado que los ordenadores, en su cualidad de tales, son dispositivos de manipulación de símbolos, la mera ejecución del programa no basta para garantizar la cognición. Este sencillo argumento es decisivo contra las pretensiones de la inteligencia artificial fuerte. La primera premisa del argumento enuncia sencillamente el carácter formal de un programa informático. Los programas se definen en términos de manipulación de símbolos. Los símbolos son puramente formales o, como también se dice, sintácticos. Incidentalmente, nótese que el carácter formal de los programas lo que confiere a los ordenadores su gran potencia. El mismo programa puede funcionar en multitud de equipos. Por otra parte, un mismo equipo puede hacerse funcionar una infinidad de distintos programas. Puede considerarse este axioma como sigue. Axioma 1. Los programas informáticos son formales, es decir, sintácticos. Tan crucial es este punto que vale la pena explicarlo con mayor detalle. Para procesar información, un ordenador digital empieza por codificarla en el simbolismo utilizado por el ordenador.
A continuación, manipula los símbolos mediante un conjunto de reglas enunciadas precisa e inequívocamente. Dichas reglas constituyen el programa. Por ejemplo, en la primitiva teoría de Turing los símbolos eran sencillamente ceros y unos, y las reglas del programa establecían cosas como: imprime 0 en una cinta, desplázate un cuadro hacia la izquierda y borra 1. Lo verdaderamente pasmoso de los ordenadores es que cualquier información enunciable en un lenguaje admita su formulación en tal sistema, y que cualquier tarea de procesamiento de información que sea resoluble mediante reglas explícitas pueda programarse. Hay otros dos puntos importantes más. Primero, los símbolos y los programas son nociones puramente abstractas. No tienen propiedades físicas esenciales que los definan y pueden plasmarse en un modo material cualquiera. Los ceros y los unos en cuanto símbolos carecen de propiedades físicas esenciales y carecen a fortiori de propiedades físicas causales. Hago hincapié en este punto porque resulta tentador identificar los ordenadores con una tecnología específica, microcircuitos de silicio, pongamos por caso, y pensar que las cuestiones objeto debate conciernen a la física de tales microcircuitos, o pensar que la sintaxis identifica cierto fenómeno físico que pudiera poseer potencias causales aún desconocidas. A la manera en que los fenómenos físicos reales como la radiación electromagnética o los átomos de hidrógeno poseen propiedades físicas causales, el segundo punto estriba en que los símbolos se manipulan sin aludir ni referirse a significado alguno. Los símbolos del programa pueden denotar lo que el programador desee, sea lo que fuere. En este sentido, el programa tiene sintaxis, pero no semántica. El siguiente axioma es un mero recordatorio del hecho palmario de que los pensamientos, percepciones, comprensiones y demás tienen un contenido mental. En virtud de su contenido, pueden tratar de objetos y estados de cosas del mundo. Si el contenido comporta lenguaje, habrá sintaxis además de semántica. Pero la comprensión lingüística exige al menos un marco semántico. Si, por ejemplo, estoy pensando en la última elección presidencial, cruzará por mi mente ciertas palabras, pero esas palabras se refieren a la elección solamente porque yo atribuyo a estas palabras significados específicos de acuerdo con mis conocimientos de español. Tales palabras son, a este respecto, muy distintos de los símbolos chinos. Se me permitió abreviar este axioma como axioma 2. La mente humana posee contenidos mentales, es decir, contenidos semánticos. Permítaseme ahora añadir la tesis que demostró la sala china. Tener a nuestra disposición los símbolos propiamente dichos, la mera disponibilidad de la sintaxis, no basta para disponer de la semántica. La mera manipulación de símbolos no es suficiente para garantizar el reconocimiento de sus significados. Resumiré lo dicho como sigue. Axioma 3. La sintaxis. Por sí misma, la sintaxis no es constitutiva ni suficiente para la semántica. A cierto nivel, este principio es verdadero por definición. Como es obvio, podríamos definir diferentemente los términos sintaxis y semántica. Lo importante es que existe una distinción entre los elementos formales, que carece de significado o contenido intrínseco, y aquellos fenómenos que sí poseen contenido intrínseco. De estas premisas se sigue que, conclusión 1, los programas ni son constitutivos de mentes ni suficientes para ellas. Lo que no es sino otra forma de decir que la IA fuerte es falsa. Importa esclarecer qué es exactamente lo que se demuestra y lo que no se demuestra con este argumento. Primero, no he tratado de demostrar que los ordenadores no pueden pensar, dado que todo cuanto pueda simularse computacionalmente admite ser descrito como un ordenador, y dado que nuestros cerebros pueden a ciertos niveles ser simulados, se deduce
trivialmente que nuestros cerebros son ordenadores y son ciertamente capaces de pensar. Pero el hecho de que un sistema puede simularse mediante manipulación de símbolos y el hecho de que esté pensando no se deduce que el pensamiento sea equivalente a la manipulación formal de símbolos. En segundo lugar, no he tratado de demostrar que tan solo sean capaces de pensar los sistemas de base biológica como nuestro cerebro. En este momento, estos son los únicos sistemas que sabemos de cierto que son capaces de pensar, pero podríamos descubrir en el universo otros sistemas capaces de producir pensamientos conscientes. Podríamos incluso llegar a ser capaces de crear artificialmente sistemas pensantes. Considero que este asunto es cuestión abierta. Tercero, la tesis de la IA fuerte no consiste en que los ordenadores provistos de programas adecuados pudieran estar pensando, que pudieran tener algunas propiedades psicológicas, por ahora no detectadas. Es, por el contrario, que los ordenadores tienen que estar pensando porque en el pensar no hay más. Cuarto, he tratado de refutar la inteligencia artificial fuerte así definida. He procurado demostrar que el programa en sí mismo no es constitutivo de pensamiento, porque el programa es mero asunto de manipulación formal de símbolos, y sabemos ya, por fuente independiente, que la manipulación de símbolos no basta por sí misma para garantizar la presencia de significados. Ese es el principio sobre el cual funciona el argumento de la sala china. Hago precisamente aquí hincapié en estos puntos debido en parte a que me da la impresión de que los Shurtland en su artículo conjunto véase podría pensar una máquina por M. Paul Shurtland y Patricia S. Shurtland en este mismo número no han entendido del todo los problemas. Parecen pensar que la IA fuerte proclama que pudiera acabar resultando que los ordenadores pensasen y que yo estoy negando tal posibilidad fundándome en argumentos de sentido común. Pero no es eso lo que la IA proclama, y mi argumentación en contra nada tiene que ver con el sentido común. Tendré cosas que añadir sobre sus objeciones un poco más adelante. Entre tanto, quisiera señalar que, contrariamente a lo que los Shurtland sugieren, el argumento de la sala china refuta igualmente toda pretensión de IA fuerte para las nuevas tecnologías en paralelo, inspiradas y basadas en redes neuronales. A diferencia del ordenador tradicional de organización von Neumann, que efectúa la computación paso a paso, estos otros sistemas poseen muchos elementos computacionales que operan en paralelo e interactúan según reglas inspiradas en neurobiología. A pesar de la modestia de los resultados actuales, estos modelos de procesamiento distribuido y paralelo, o modelos coleccionistas, suscitan cuestiones útiles relativas a cómo podrían funcionar verdaderamente los sistemas paralelos de redes complejas, como los cerebros de seres vivos, para la producción de conducta inteligente. Sin embargo, este carácter paralelo cerebriforme del procesamiento es irrelevante, por lo que los aspectos puramente computacionales del proceso se refiere cualquier función computable en una máquina paralela puede también computarse en una máquina serial. De hecho, dado que las máquinas paralelas son raras todavía, es frecuente hacer cuestionar los programas coleccionistas en máquinas seriales tradicionales. El procesamiento en paralelo no proporciona, pues, una forma de eludir el argumento de la sala china. Más todavía, el sistema de coleccionista está sujeto, incluso en sus propios términos, a una variante de la objeción presentada por el primitivo argumento de la sala china. Imaginemos que en vez de una sala china tengo un gimnasio chino, una gran estancia que contiene muchas personas monóglotas que solo hablan español. Estas personas se encargarían de efectuar las mismas funciones que los nodos y la sinapsis de una arquitectura coleccionista.
cual la describen los Shortland, y el resultado sería el mismo que si se tuviera una sola manipulando símbolos de acuerdo con un libro de instrucciones. Nadie en el gimnasio habla una palabra de chino y no hay modo de que el sistema como un todo aprenda el significado de ninguna palabra china. Empero, con los ajustes apropiados, el sistema puede proporcionar respuestas correctas a las preguntas chinas. Como ya sugerí anteriormente, las redes conexionistas poseen interesantes propiedades que las capacitan para simular procesos cerebrales con mayor precisión que la arquitectura tradicional, serial. Pero las ventajas de la arquitectura en paralelo para la IA débil son completamente irrelevantes respecto a las objeciones que el argumento de la sala china presenta a la inteligencia artificial en sentido fuerte. Los Churchland se equivocan por completo en este punto cuando afirman que un gimnasio chino suficientemente grande podría tener características mentales de nivel superior, emanadas del tamaño y complejidad del sistema, exactamente lo mismo que el cerebro entero posee características mentales no poseídas por ninguna de las neuronas individuales. Se trata sin duda de una posibilidad, pero que nada tiene que ver con la computación. Computacionalmente, los sistemas en serie y en paralelo son equivalentes. Toda computación que se pueda efectuar en paralelo puede realizarse en serie. Si la pregunta que ocupa la sala china es computacionalmente equivalente a unos y otros, y si esta persona no comprende el chino por mera ejecución de los cómputos, tampoco aquellos, los Shortland tienen razón al afirmar que el argumento de la sala china fue ideado con la mirada puesta en la inteligencia artificial tradicional, pero se equivocan al pensar que el conexionismo es inmune al argumento. El razonamiento es aplicable a cualquier sistema computacional. No es posible lograr un contenido mental cargado de semántica a partir solo de cómputos formales, sean estos ejecutados en serie o en paralelo. Por tal motivo, el argumento de la sala china refuta la inteligencia artificial fuerte en cualquiera de sus formas. Muchos individuos a quienes este argumento deja impresionados sienten perplejidad. No obstante, en lo ateniente a diferencias entre personas y ordenadores, si los humanos son ordenadores, al menos en un sentido trivial, y si los humanos poseen semántica, ¿por qué no podríamos pues dar semántica a otros ordenadores? ¿Por qué no habríamos de poder programar un Bax o un Cray para que tuviera como nosotros pensamientos y sentimientos? ¿Por qué no podría una nueva tecnología informática tender un puente sobre el golfo que separa la forma del contenido, la sintaxis de la semántica? ¿En qué estriban realmente las diferencias entre los cerebros animales y los sistemas informáticos que permiten que el argumento de la sala china sea válido contra los ordenadores pero no contra los cerebros? La diferencia más obvia está en que los procesos que definen a un objeto como ordenador, a saber, los procesos computacionales, son completamente independientes de cualquier referencia a un tipo específico de ejecución en equipo tangible. En teoría, podríamos construir un ordenador valiéndonos de latas vacías de cerveza, sujetas unas a otras con alambres y movidas por molinos de viento. Pero cuando se trata de cerebros, y a pesar de que la ciencia ignora en gran medida de qué modo funcionan y producen estados mentales, queda uno sorprendido por la extrema especificidad de su anatomía y fisiología. En los casos donde se dispone de cierta comprensión de cómo los procesos cerebrales producen fenómenos mentales, por ejemplo, dolor, sed, visión, olor, resulta claro que intervienen procesos neurobiológicos específicos. La sed, al menos la de cierta clase, está provocada por la excitación de cierto tipo de neuronas del hipotálamo, excitación provocada a su vez por la acción de un péptido específico, la angiotensina. El proceso causal va de abajo arriba, en el sentido de que procesos de nivel neuronal bajo
provocan fenómenos mentales a nivel más alto. De hecho, y hasta donde se nos alcanza, cada acontecimiento mental, desde la sensación de sed hasta los pensamientos de teoremas matemáticos o los recuerdos de la infancia, están provocados por la activación de neuronas específicas ubicadas en arquitecturas neuronales específicas. ¿Por qué habría de ser importante esta especificidad? Después de todo, la excitación de las neuronas podría simularse en ordenadores cuyos procesos físicos y químicos fueran completamente distintos de los del cerebro. La respuesta es que el cerebro no se limita a dar un ejemplo concreto de una pauta formal o de un programa, aunque también haga eso, sino que causa estados mentales en virtud de procesos neurobiológicos específicos. Los cerebros son órganos biológicos específicos y sus específicas propiedades bioquímicas les permiten provocar la conciencia y otros fenómenos mentales. Las simulaciones computarizadas de procesos mentales proporcionan modelos de los aspectos formales de estos procesos. Ahora bien, simulación y duplicación no deben confundirse. El modelo computacional de los procesos mentales no es más real que el modelo computacional de cualquier otro fenómeno natural. Podríamos imaginar una simulación computarizada de la acción de péptidos en el hipotálamo precisa y exacta hasta la última sinapsis, pero igualmente podríamos imaginar una simulación de la oxidación de los hidrocarburos en el motor de un automóvil o de la acción de los procesos digestivos en un estómago que está digeriendo pizza. Y la simulación no es cosa más real en el caso del cerebro que lo es en el del motor del estómago. Descartados los milagros, no podremos hacer funcionar nuestro automóvil efectuando una simulación informática de combustión de gasolina, y no se digiere la pizza ejecutando el programa de simulación que simula tal digestión. Pero es evidente que tampoco la simulación de la cognición podría producir los efectos de la neurobiología de la cognición. Todos los fenómenos mentales están causados, en consecuencia, por procesos neurofisiológicos en el cerebro. Así pues, axioma 4, los cerebros causan mentes. En conjunción con mi deducción anterior infiero, trivialmente, conclusión 2. Cualquier otro sistema capaz de causar mentes habría de poseer poderes causales equivalentes cuando menos a los de los cerebros. Es como decir que si un motor eléctrico puede hacer rodar un coche tan rápidamente como un motor de gasolina, ha de entregar a las ruedas una potencia equivalente, cuando menos. Esta conclusión nada afirma sobre los mecanismos. De hecho, la cognición es un fenómeno biológico. Los estados y procesos mentales son causados por procesos cerebrales, lo cual no implica que solamente los sistemas biológicos sean capaces de pensar, pero sí implica que todo sistema alternativo, sea de silicio, latas de cerveza o lo que fuere, habría de tener las facultades causales relevantes y equivalentes a las de los cerebros. Puedo deducir ahora, conclusión, cualquier artefacto que produjera fenómenos mentales, cualquier cerebro artificial, habría de ser capaz de duplicar las potencias causales específicas de los cerebros, cosa que no podría hacer limitándose a hacer funcionar un programa formal. Puedo, además, deducir una importante conclusión para los cerebros humanos. Conclusión 4. La forma en que los cerebros humanos producen en realidad fenómenos mentales no puede deberse exclusivamente a la ejecución de un programa informático. Presenté por vez primera la parábola de la sala china en las páginas de Behavioral and Brain Science en 1980, donde apareció, como es de costumbre, esa revista acompañada de comentarios de mis iguales. Comentarios en este caso, francamente,
Me parece que la tesis que sostiene es básicamente obvia, pero para sorpresa mía, la publicación fue seguida de una segunda riada de objeciones, que para mayor sorpresa continúa hasta el presente. No cabe duda de que la sala china tocó un nervio sensible. La tesis de la IA fuerte es que cualquier sistema, tanto si está constituido con latas de cerveza, micropastillas de silicio o papel higiénico, no solamente podría tener pensamiento y sentimiento, sino que los ha de tener sin más condición que la de ser capaz de ejecutar el programa debido con los obligados ingresos y salidas. Ahora bien, es esta una concepción profundamente antibiológica y se podría pensar que quienes trabajan en inteligencia artificial estarían de buena gana dispuestos a abandonar tal posición. Muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, están de acuerdo conmigo, pero lo que me sorprende es el número y vehemencia de los defensores de la IA fuerte, que aquí algunas de las objeciones más comunes. La verdad es que en la sala china usted sí entiende el chino, aunque no se da cuenta. Después de todo es posible entender algo sin saber que uno lo entiende. Usted no comprende el chino. Pero existe en usted un subsistema inconsciente que sí lo comprende. Después de todo es posible tener estados mentales inconscientes y no hay razón por la que su comprensión del chino no pueda ser totalmente inconsciente. Usted no comprende el chino, pero la sala entera sí. Usted desempeña en este caso la misma función que una de las neuronas del cerebro. Y al igual que una neurona individual no puede comprender por sí sola, pero contribuye a que el sistema completo comprenda. Así usted no comprende, pero el sistema completo sí. La semántica no existe en modo alguno. Tan solo existe sintaxis. Suponer que en el cerebro existen misteriosos contenidos mentales, procesos de pensamiento o semántica, no pasa de ser una ilusión precientífica. Todo cuanto existe en el cerebro es una manipulación sintáctica de símbolos del mismo tipo que la que tiene lugar en los ordenadores, nada más. Usted no está en realidad haciendo funcionar un programa informático, tan solo cree que lo hace. En cuanto un agente consciente procede a ejecutar los pasos de un programa, deja por completo de tratarse de la puesta en práctica de un programa. Los ordenadores tendrían semántica y no mera sintaxis si sus entradas y salidas fueran puestas en apropiada relación causal con el resto del mundo. Supongamos que el ordenador se instala en un robot que se monta en la cabeza del robot. Cámaras de televisión y traductores que llevan los mensajes de televisión al ordenador y que hacemos que las señales de salida del ordenador gobiernen los brazos y piernas del robot. El sistema completo tendría entonces una semántica. Si el programa simulase el funcionamiento del cerebro de un chino parlante, comprendería chino. Supongamos que el cerebro de una persona fuera simulado a nivel de neurona. Sin duda, tal sistema comprendería el chino tan bien como el cerebro de cualquier persona china, y así sucesivamente. Todas las objeciones anteriores tienen en común el mismo rasgo. Todas son inadecuadas porque todas le hurtan el cuerpo al verdadero argumento de la sala china. El mismo descansa en la distinción entre la manipulación formal de símbolos efectuada por el ordenador y los contenidos mentales que biológicamente existen en la mente. Distinción que ha abreviado y espero no haber inducido error a nadie como distinción entre sintaxis y semántica. No repetiré las respuestas que di a todas las objeciones, pero me parece que para esclarecerlas convendrá que explique las flaquezas de la objeción más difundida, la objeción a la que llamaré concepción como sistema.
La réplica, simulación del cerebro, que constituye la objeción G, también es popular, pero ya examinado en la sección precedente. La réplica, que llamo concepción como sistema, afirma que evidentemente uno no comprende chino, pero que el sistema completo, uno mismo, la habitación, el libro de instrucciones, los cestos llenos de símbolos, sí lo entiende. La primera vez que oí esta explicación, pregunté a uno de sus proponentes: ¿pretende usted decir que la habitación comprende chino? La respuesta fue afirmativa. No carece de osadía tal afirmación, pero amén de su implausibilidad. No funciona, por razones puramente lógicas. El punto esencial del argumento original estriba en el mero entremezclado de símbolos. No facilita acceso alguno a sus significados, y eso vale tanto para la habitación entera como para la persona que se encuentra en su interior. Podemos ver que es así ampliando el experimento conceptual. Imaginemos que yo me aprendo de memoria el contenido de los cestos y todas las reglas del libro de instrucciones y que soy capaz de efectuar mentalmente todos los cálculos que sean necesarios. Podemos imaginar incluso que trabajo en la vista de todos. Nada hay en el sistema que no se encuentre en mí y, dado que yo no entiendo chino, tampoco el sistema. En su pieza conjunta, los Churchland exponen una variante de la réplica concepción como sistema. Imaginando una divertida analogía, supongamos que alguien dijera que la luz no puede ser un fenómeno electromagnético porque si uno agita un imán de barra en una habitación oscura, el sistema sigue sin producir luz visible. Ahora bien, preguntan los Churchland, ¿acaso no es idéntico a este el argumento de la sala china? ¿No es cierto que se limita a decir que al agitar símbolos chinos en una sala semánticamente oscura no emitirán la luz de la comprensión del chino? Pero exactamente de la misma manera que la investigación posterior demostró que la luz estaba enteramente constituida por radiación electromagnética, no podría ser que la investigación posterior pusiera de manifiesto que la semántica está enteramente constituida por sintaxis. ¿No es esta cuestión digna de ulterior investigación científica? Los argumentos por analogía son siempre de una debilidad notoria, pues para aplicar válidamente tales argumentos hay que demostrar antes que los dos casos son verdaderamente análogos, y aquí me parece que no lo son. La descripción de la luz como radiación electromagnética constituye una historia causal que va directamente a los fundamentos. Es una descripción causal de la física de la radiación electromagnética. Pero la analogía con los símbolos formales falla, porque los símbolos formales carecen de potencias físicas causales. La única fuerza que poseen los símbolos, en tanto que símbolos, es la de provocar la ejecución del siguiente paso del programa cuando la máquina funciona. Y carece de sentido esperar que una investigación física más completa revele las propiedades físicas causales de los ceros y los unos. Las únicas propiedades relevantes de los ceros y los unos son sus propiedades computacionales abstractas, que ya son perfectamente conocidas. Los Churchland se quejan de que incurro en petición de principio cuando afirmo que los símbolos formales no interpretados no son idénticos a contenidos mentales. Es cierto, desde luego, que no invertí el menor tiempo en justificar esta afirmación, pues la tomo por una verdad lógica, y lo mismo que cualquier verdad lógica, podemos ver fácilmente que es cierta. Porque cuando tratamos de imaginar la contraria,
surgen contradicciones. Probemos pues, supongamos que en la sala china está produciéndose verdaderamente un indetectable pensamiento en chino, que es exactamente lo que se encarga de convertir la manipulación de los elementos sintácticos en contenidos de pensamiento específicamente chinos. Bueno, después de todo estoy suponiendo que los programadores eran chinohablantes, que programaron el sistema para procesar información en chino. Estupendo. Pero ahora supongamos que, mientras estoy en la sala china manipulando los ideogramas chinos, me aburro de barajar esos símbolos, que para mí carecen de significado. Imaginemos, pues, que decido interpretar que los símbolos se refieren a jugadas en una partida de ajedrez. ¿Qué semántica está produciendo ahora el sistema? ¿Está entregando semántica china, semántica ajedrecista o ambas a la vez? Supongamos que haya una tercera persona mirando por la ventana y que esta persona llega a la conclusión de que mis manipulaciones de símbolos pueden interpretarse como predicciones para el mercado de valores, y así sucesivamente. El número de interpretaciones semánticas que pueden atribuirse a los símbolos no tiene fin, porque, repitámoslo, los símbolos son puramente formales, carecen de semántica intrínseca. ¿Hay alguna forma de rescatar la analogía de los Churland y evitar que caigan en la incoherencia? Afirmé más arriba que los símbolos formales carecen de propiedades causales, pero desde luego el programa tendrá que tomar cuerpo y ser ejecutado en alguna clase de sistema tangible, y este equipo físico poseerá propiedades físicas específicas y causales, y todo ordenador real dará lugar a diversos fenómenos. Mis ordenadores, pongamos por caso, producen calor y emiten una especie de zumbido y a veces ruiditos ásperos. ¿Habrá pues una razón imperativa que les impida producir también conciencia? No, científicamente tal idea está descartada de antemano, pero ni es eso lo que el argumento de la sala china propone refutar, ni tampoco es tesis que desee defender ninguno de los adherentes a la IA, pues tal generación de conciencia tendría que emanar de las características físicas del medio en que se materialice el programa. Pero la premisa básica de la IA fuerte es que las características materiales del medio soporte son totalmente irrelevantes. Lo que importa son los programas, y los programas son puramente formales. La analogía que los Churland trazan entre sintaxis y electromagnetismo se enfrenta, pues, a un dilema. O bien la sintaxis está constituida de manera puramente formal en función de sus propiedades matemáticas abstractas, o no lo está. Si lo está, la analogía se rompe porque la sintaxis está construida de forma tal que carece de potencias físicas y por tanto de potencias causales. Por otra parte, si uno se ve obligado a pensar en las características físicas del soporte que pone en práctica el programa, entonces existe verdaderamente una analogía, pero no una analogía que sea relevante para la IA fuerte. Dado que las tesis que he estado defendiendo son bastante obvias, a saber, que la sintaxis no es lo mismo que la semántica, que los responsables de los procesos mentales son procesos cerebrales, se plantea esta otra cuestión: ¿cómo pudimos meternos en este embrollo? ¿Cómo ha podido nadie llegar a suponer que una simulación informática de un proceso mental tiene que ser un auténtico proceso mental? Después de todo, si la construcción de modelos tiene sentido, es porque contiene solamente ciertas peculiaridades del objeto modelizado, haciendo caso omiso de las demás. Nadie espera salir mojado de una piscina llena de pelotas de ping pong que hacen de modelo de las moléculas de agua. ¿Por qué, pues, se ha llegado a pensar que un modelo computarizado de los procesos de pensamiento pudiera verdaderamente pensar? Parte de la respuesta está en que hemos heredado un residuo de las teorías psicológicas conductistas de la generación precedente. El test de Turing consagra y sacraliza la tentación de pensar que, si algo se comporta como si poseyera procesos mentales, entonces ha de poseer ciertamente tales procesos mentales.
noción que forma parte de una errónea presunción de los conductistas, a saber que la psicología, para ser científica, ha de confinar su estudio de la conducta externamente observable. Paradójicamente, este conductismo residual está ligado a un dualismo residual. No hay nadie que crea que una simulación informática de la digestión digiera cosa alguna. En cambio, en lo que a la cognición concierne, la gente está dispuesta a creer en tal milagro, porque no alcanza a reconocer que la mente tiene tanto de fenómeno biológico como la digestión. La mente, suponen, es algo formal y abstracto, no una parte de la sustancia húmeda y escurridiza que ocupa nuestros cráneos. La literatura polémica de inteligencia artificial acostumbra contener ataques a algo que sus autores denominan dualismo, pero lo que estos no alcanzan a ver es que ellos mismos están exhibiendo dualismo en una forma fuerte, pues a menos que se acepte la idea de que la mente es completamente independiente del cerebro o de cualquier otro sistema físicamente específico, no cabe posibilidad alguna de crear mentes por mero diseño de programas. Históricamente, en el mundo occidental, aquellos desarrollos científicos que han dado al hombre el tratamiento de mera parte del orden físico y biológico ordinario han solido tropezar con la oposición de diversas acciones retrógradas. Hubo oposición a Copérnico y a Galileo porque negaron que la Tierra fuera el centro del universo. Darwin encontró oposición porque afirmó que los humanos descendían de animales inferiores. Lo mejor es considerar que la inteligencia artificial en sentido fuerte constituye una de las últimas boqueadas de esta tradición anticientífica, pues niega que en lo atinente a la mente humana haya nada cuyo carácter esencial sea físico o biológico. Según la IA fuerte, la mente es independiente del cerebro, es un programa informático y, como tal, sin conexión específica con ningún ordenador específico. Son muchas las personas que, teniendo dudas acerca del significado psicológico de la IA fuerte, consideran que los ordenadores podrían ser capaces de comprender el chino y de pensar en propiedades de los números estándoles vedadas. En cambio, aquellas cosas crucialmente humanas, a saber, siguiendo aquí su especialidad humana favorita, enamorarse, tener sentido del humor, sentir la angustia de la sociedad postindustrial bajo el capitalismo tardío o lo que sea, pero quienes trabajan en inteligencia artificial se quejan, y justificadamente, de que lo que se está haciendo es llevar más allá los postes que señalan la meta. Tan pronto como una simulación artificial de inteligencia tiene éxito, deja de tener importancia psicológica. En este debate, a uno y otro bando se le escapa la distinción entre simulación y duplicación. Por lo que a la simulación concierne, no existe dificultad en programar un ordenador para que imprima "te quiero, Loli, jajajaja", o "estoy sufriendo la angustia de la sociedad postindustrial bajo el capitalismo tardío". Lo que importa es que la simulación no es lo mismo que la duplicación, y ese hecho reviste igual importancia, ya se trate de pensar en aritmética o de sentir angustia. Apenas llegue a medio campo y no a la puerta contraria, está en que el ordenador ni siquiera hace el saque, no está jugando a ese juego.